Antes de ser forzada a casarse, la apache suplicó, y el ganadero la salvó en su caballo. La joven apache vivía en una aldea rodeada de colinas y ríos, un lugar donde el aire siempre olía a tierra húmeda y hierbas silvestres. Desde pequeña, había aprendido a conocer los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros al amanecer, el murmullo del viento entre los árboles y el crujir de las ramas bajo los pies de los animales. Su vida, aunque sencilla, estaba llena de pequeñas alegrías: ayudar a su familia, correr por los prados, recolectar frutos y aprender historias de los ancianos sobre su gente y sus antepasados. Pero aquella mañana, todo cambió. La aldea se despertó con rumores que corrían más rápido que el viento. Un grupo de forasteros había llegado con intenciones que la joven temía. La noticia la llenó de un frío extraño, como si un muro invisible la separara de la tranquilidad que conocía. Nunca antes había sentido miedo de esa manera, pero algo dentro de ella le decía que debía actuar con rapidez. Mientras caminaba hacia el río, donde solía sentarse a pensar, su mente giraba sin descanso. Recordaba los juegos con sus amigos, las historias de su abuela junto al fuego, las noches en que contemplaba las estrellas imaginando aventuras. Todo parecía ahora lejano, como un sueño que se desvanecía. Sin embargo, no podía permitirse quedarse paralizada por el miedo. Cada paso que daba hacia el río era un recordatorio de que necesitaba encontrar una salida. Sentada en la orilla, lanzó una piedra al agua y observó cómo se hundía lentamente, creando círculos que se expandían sin fin. Cada círculo le recordaba algo importante: su vida, su libertad, su deseo de no ser obligada a hacer algo que no quería. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza únicamente, sino de determinación. Sabía que no podía confiar en que alguien más viniera a rescatarla, debía valerse por sí misma, aunque no sabía exactamente cómo. A lo lejos, escuchó los sonidos de pasos y voces. Su corazón comenzó a latir más rápido. No podía ser casualidad. Se levantó lentamente, tratando de ocultarse detrás de los arbustos y piedras, mientras observaba a las personas acercarse. Su respiración se volvió más rápida, pero mantuvo la calma en la medida de lo posible. Debía pensar, debía planear. Cada movimiento que hacía podía marcar la diferencia entre quedarse atrapada y encontrar una oportunidad de escapar. Mientras se escondía, recordó las lecciones de su madre sobre el valor y la paciencia. A veces, la fuerza no está en los músculos, sino en la mente, le decía. La joven entendió que en ese momento debía ser astuta. Observó los caminos por donde podrían pasar, las zonas donde podía moverse sin ser vista y las rutas que la llevaban fuera de la aldea. La naturaleza a su alrededor, que antes le parecía un simple escenario de juego, ahora se convertía en su aliada. Cada árbol, cada roca y cada sombra eran posibles refugios. Las horas pasaban lentamente, pero la tensión no disminuía. Cada sonido parecía amplificado: el aleteo de un pájaro, el crujir de la hierba bajo un pie, el zumbido de los insectos. Su mente trabajaba sin descanso, evaluando posibilidades y riesgos. Sabía que no podía permitirse errores. La idea de perder su libertad era insoportable, y cada fibra de su ser estaba concentrada en evitar que eso sucediera. A medida que el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, la joven comprendió algo importante: debía moverse pronto. La noche podía ser su aliada, pues las sombras le darían cobertura, pero también traía riesgos. Decidió esperar hasta que los últimos rayos de luz comenzaran a desaparecer, para luego buscar un lugar seguro donde planear su siguiente movimiento. Su paciencia y vigilancia serían cruciales. Mientras tanto, su corazón no dejaba de latir con fuerza, recordándole que estaba viva y que tenía una oportunidad. Aunque sentía miedo, también sentía esperanza. La esperanza de que, si actuaba con cuidado y determinación, podría escapar y encontrar un camino que la llevara lejos del peligro. Y así, con cada minuto que pasaba, la joven apache se preparaba para enfrentar lo que vendría, sin perder la calma, aprendiendo a escuchar no solo los sonidos de la naturaleza, sino también su propia intuición,
que le decía que debía luchar por su libertad. La joven apache permaneció oculta mientras el sol desaparecía lentamente detrás de las colinas. Cada sombra parecía moverse a su alrededor, pero ella sabía que debía mantenerse tranquila. Respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco de la tarde llenaba sus pulmones y le daba fuerzas. Su corazón todavía latía rápido, pero no por miedo solamente, también por la emoción de tener una posibilidad de cambiar su destino. Mientras se escondía, recordó todos los momentos de su vida en la aldea, cada aprendizaje de sus ancianos y cada historia que le contaba su madre. Esas historias no eran solo entretenimiento, eran lecciones de coraje, paciencia y astucia. Ahora entendía por qué le habían enseñado a observar, a escuchar y a ser cuidadosa. Cada sonido que llegaba hasta ella era una pista, cada movimiento a lo lejos podía indicar si estaba segura o si necesitaba moverse rápidamente. El viento traía aromas familiares, hierba mojada, tierra recién removida y el dulce perfume de flores silvestres. Cada olor le recordaba su hogar y su gente, pero también le recordaba que debía dejar ese lugar si quería proteger su libertad. Se preguntó qué sentirían sus amigos y familiares si supieran lo que estaba pasando. No podía asustarlos ni hacerlos sufrir más de lo necesario, así que decidió mantener su situación en secreto, al menos por ahora. Los pasos que había escuchado antes parecían haber desaparecido, pero la joven sabía que eso no significaba que estuviera segura. La noche traía silencio, pero también ocultaba peligros. Con cuidado, decidió moverse lentamente hacia un área más alta, desde donde pudiera observar mejor su entorno. Cada paso era medido, cada movimiento calculado para no llamar la atención. Su instinto, afinado por años de explorar los alrededores de la aldea, la guiaba. Mientras avanzaba, pensaba en los caminos que conocía desde niña. Había senderos que solo ella recordaba, rutas escondidas entre los árboles y rocas, lugares donde podía descansar sin ser vista. Su mente repasaba cada detalle de esas rutas, buscando cuál sería la mejor opción para moverse sin ser detectada. Sentía una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía retroceder, pero tampoco podía apresurarse sin pensar. A medida que caminaba, escuchó un leve sonido detrás de ella. Se detuvo de inmediato, conteniendo la respiración. Era un crujido de ramas, como si alguien se moviera entre los arbustos. Sus ojos buscaron entre la oscuridad, tratando de distinguir formas. Por un momento, pensó que estaba sola, pero el sonido la hizo dudar. Sin hacer ruido, se agachó detrás de un tronco grande y permaneció inmóvil, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Entonces lo vio, un hombre a caballo, acercándose lentamente por un sendero cercano. No parecía hostil, su postura era firme pero tranquila, y el caballo avanzaba con cuidado. La joven sintió un alivio inesperado, mezclado con cautela. No sabía quién era ni cuáles eran sus intenciones. Podría ser alguien dispuesto a ayudarla, o simplemente un viajero sin relación con su situación. Debía decidir rápidamente si debía acercarse, mantenerse oculta o buscar otra ruta. Su instinto le dijo que no debía huir sin analizar primero. Observó cómo el hombre miraba a su alrededor, como si también estuviera buscando algo. Sus movimientos eran decididos y seguros, y la forma en que guiaba al caballo mostraba experiencia. La joven comprendió que aquel hombre sabía moverse en el terreno y que no sería fácil sorprenderlo. Al mismo tiempo, una pequeña chispa de esperanza se encendió dentro de ella, tal vez podía confiar en él. Mientras evaluaba la situación, recordó las palabras de su madre sobre confiar en las personas adecuadas y leer las intenciones antes de actuar. Aquella noche, la paciencia y la observación serían sus mejores aliados. La joven decidió esperar y ver si el hombre se acercaba a su posición o si continuaba su camino. Cada segundo parecía durar una eternidad, pero su concentración no disminuyó. Su mente estaba alerta, sus sentidos atentos a cada movimiento, cada sonido y cada sombra. El hombre finalmente se detuvo cerca de un claro, alejándose lo suficiente para que la joven pudiera respirar un poco más tranquila.
Parecía estar revisando algo en el terreno, quizás buscando un camino seguro para pasar con su caballo. La joven comprendió que aquel podría ser el momento que había estado esperando. Si actuaba con cuidado, tal vez podría acercarse y explicar su situación, confiando en que él podría ayudarla a escapar del peligro que la amenazaba. Mientras tanto, su mente seguía repasando posibles rutas de escape. El terreno estaba lleno de árboles, rocas y senderos que ella conocía muy bien, lo que le daba ventaja sobre cualquiera que no conociera la zona. Pensó en cómo guiarse por las estrellas, en cómo usar el río cercano como referencia y en cómo moverse sin hacer ruido. Cada decisión era crucial, y cada paso podía cambiar su destino. Finalmente, decidió que debía moverse un poco más cerca del hombre, manteniendo siempre la cobertura de los arbustos. Su corazón latía con fuerza, pero la determinación era más fuerte que el miedo. Cada paso era calculado, y cada mirada al hombre servía para evaluar si podía confiar en él. La noche estaba silenciosa, y el único sonido era el del caballo que se movía lentamente, añadiendo un ritmo constante a la tensión del momento. Mientras avanzaba, la joven sentía cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Cada segundo estaba lleno de peligro, pero también de oportunidad. Recordaba las historias de su gente sobre valentía y astucia, y comprendió que ahora era su momento de poner en práctica todo lo aprendido. La esperanza de encontrar ayuda, combinada con su propio ingenio, la impulsaba a seguir adelante, sin mirar atrás, sin dudar, solo concentrada en llegar a un lugar seguro. Finalmente, cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre levantó la vista y la miró. Sus ojos mostraban sorpresa, pero no hostilidad. La joven comprendió que ese encuentro podría cambiar su destino, que quizás había encontrado a alguien dispuesto a ayudarla. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de esperanza. En ese momento, supo que debía confiar en su instinto y actuar con decisión. La joven apache permaneció oculta detrás de un arbusto mientras observaba al hombre a caballo. Su corazón seguía latiendo con fuerza, mezclando nervios y esperanza. Nunca antes había confiado en un desconocido de esta manera, pero su instinto le decía que él no era una amenaza. Cada movimiento del hombre mostraba calma y determinación, como si supiera exactamente qué hacer en situaciones difíciles. Finalmente, decidió dar un paso adelante, cuidadosamente, sin hacer ruido. Su respiración era lenta y controlada, y su mirada fija en el hombre. Él levantó ligeramente la cabeza y la observó, pero no hizo ningún gesto agresivo. Su caballo se movía con tranquilidad, como si también percibiera que la joven no era peligrosa. En ese momento, un hilo de esperanza comenzó a crecer dentro de ella, tal vez podría confiar en él. Por favor, dijo con voz baja, apenas audible, necesito ayuda. El hombre bajó la vista hacia ella y, tras unos segundos de silencio, asintió levemente. No dijo nada, pero su expresión mostró comprensión. La joven se acercó un poco más, asegurándose de mantener una distancia segura, mientras evaluaba cada movimiento del hombre. Sus ojos demostraban que estaba dispuesto a escuchar y, tal vez, a ayudarla. Sube, dijo él finalmente, señalando el caballo. Rápido, antes de que sea demasiado tarde. La joven titubeó un momento, sorprendida por la rapidez con que él entendió la situación. Pero la urgencia era clara, debía moverse. Con cuidado, se acercó al caballo y, con la ayuda del hombre, logró subirse. La sensación de estar sobre aquel animal fuerte y rápido le dio un poco de seguridad, aunque su corazón seguía acelerado. Sabía que el peligro aún no había pasado, pero la posibilidad de escapar le llenó de valor. El hombre comenzó a guiar al caballo lentamente por el sendero, asegurándose de mantener la tranquilidad y de no hacer ruido que pudiera delatar su presencia. La joven se aferraba a él, aprendiendo a confiar en su habilidad para moverse en el terreno. Cada paso estaba lleno de tensión, pero también de una sensación de alivio, ya no estaba sola. Por primera vez en horas, sintió que había alguien que podía ayudarla a cambiar su destino. Mientras avanzaban, el hombre le hizo señales para que permaneciera agachada y silenciosa.
La joven obedeció, impresionada por su conocimiento y cautela. Cada curva del sendero, cada sombra entre los árboles, era una oportunidad para que los observadores no los encontraran. Su mente trabajaba rápidamente, evaluando rutas y posibles obstáculos, mientras seguía la guía del hombre y aprendía a moverse junto al caballo sin hacer ruido. El viento de la noche les golpeaba la cara, llevando consigo los aromas del bosque y recordándole a la joven que estaba viva. La adrenalina recorría su cuerpo, pero también sentía una calma interior inesperada. La presencia del hombre le daba seguridad y la velocidad del caballo le permitía sentir que podía alejarse del peligro. Cada momento era tenso, pero la posibilidad de libertad le daba fuerzas para mantenerse firme. A medida que avanzaban, la joven miraba a su alrededor, observando los árboles, rocas y senderos que antes solo había recorrido durante juegos y exploraciones. Ahora cada elemento del terreno tenía un significado distinto, podía ser un refugio, un obstáculo o una pista sobre qué ruta seguir. Aprendió rápidamente a confiar en sus sentidos y en los conocimientos del hombre, combinando su experiencia con su instinto para mantenerse segura. El hombre, por su parte, parecía conocer bien la zona. Hacía pequeños movimientos con las riendas y hablaba suavemente al caballo, guiándolo con precisión por los caminos más seguros. La joven comprendió que estaba en manos de alguien con experiencia, alguien que podía manejar situaciones difíciles y protegerla. Esa comprensión le dio un alivio silencioso, aunque sabía que el peligro todavía acechaba. Mientras cabalgaban, la joven apache recordaba las historias de su abuela sobre la valentía y la astucia. Cada historia cobraba vida en ese momento, la paciencia, la observación y la rapidez de decisión eran las cualidades que la habían mantenido con vida hasta ahora. Comprendió que no solo necesitaba al hombre para escapar, sino que también debía confiar en su propio ingenio y capacidad para adaptarse al peligro. El sendero se volvía cada vez más estrecho, con ramas que rozaban su rostro y raíces que podían hacer tropezar al caballo. La joven ajustó su posición, siguiendo las indicaciones silenciosas del hombre. Su mente estaba alerta, anticipando cada movimiento y cada posible obstáculo. La tensión era intensa, pero también había un creciente sentido de emoción y determinación, estaban juntos en esa fuga, y cada segundo contaba. En un momento, escucharon voces a lo lejos. La joven se tensó, sabiendo que alguien los estaba siguiendo. El hombre guió al caballo hacia un pequeño desvío entre los árboles, escondiéndose en la sombra. La joven comprendió que él no solo la estaba llevando lejos, sino que también estaba usando su experiencia para evitar ser detectados. Cada movimiento del hombre demostraba habilidad, calma y conocimiento, reforzando la confianza que la joven comenzaba a sentir hacia él. Mientras se movían, el hombre le habló suavemente, «No te preocupes. Vamos a salir de aquí. Solo mantente conmigo y todo estará bien». La joven asintió, agradecida por la seguridad que él transmitía. No necesitaba muchas palabras, su presencia y la fuerza del caballo eran suficientes para darle esperanza. Cada minuto que pasaba juntos les acercaba más a la posibilidad de escapar del peligro que la había perseguido durante horas. Finalmente, llegaron a un área abierta donde el terreno era más fácil de atravesar. La joven podía ver la luna reflejándose en un río cercano, iluminando un camino que podría guiarlos hacia un lugar seguro. La sensación de libertad estaba cerca, y la tensión comenzó a mezclarse con una sensación de alivio y gratitud. Sabía que la huida aún no había terminado, pero cada paso los acercaba más a un futuro sin miedo. Mientras continuaban su camino, la joven apache comprendió algo importante, no estaba sola, y la valentía no era solo enfrentar el peligro, sino también confiar y trabajar con otros cuando era necesario. La experiencia la estaba transformando, enseñándole que la libertad podía ser alcanzada si uno tenía paciencia, ingenio y aliados confiables. El terreno abierto ante ellos parecía más seguro al principio, pero la joven apache sabía que el peligro aún estaba cerca. Cada sonido del bosque, cada crujido de ramas y cada aleteo de aves podía delatar su posición. Su corazón latía con fuerza,
mezclando miedo y adrenalina, mientras se aferraba al hombre y al caballo con determinación. Sabía que escapar no sería fácil, y que cada paso requería concentración y rapidez. El hombre parecía totalmente consciente de esto. Sus movimientos eran precisos y calculados. Guiaba al caballo con firmeza, evitando los senderos más visibles y buscando los rincones donde podrían esconderse si alguien los perseguía. La joven comprendió que no solo era un simple salvador, era un guía experto que sabía cómo moverse en el terreno, cómo utilizar la noche y cómo mantenerse fuera de la vista. Cada decisión suya era un recordatorio de que estaban juntos en esta huida y que cada segundo contaba. Mientras avanzaban, el cielo se llenaba de estrellas, y la luna iluminaba débilmente el camino. La joven podía ver sombras moviéndose a lo lejos, lo que aumentaba su tensión. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido un posible peligro. Sin embargo, en lugar de paralizarse, decidió concentrarse en el camino que tenían por delante. Su respiración era controlada, sus ojos atentos y sus sentidos completamente alerta. Había aprendido que el miedo podía ser un aliado si uno lo usaba para mantenerse enfocado. El caballo galopaba con fuerza, sus cascos golpeando la tierra firme con un ritmo que resonaba en la noche. La joven sentía como el viento le azotaba la cara, mezclando la sensación de velocidad con la emoción de escapar del peligro. Cada movimiento del animal era una lección de equilibrio y confianza, debía mantener la calma, seguir las indicaciones del hombre y confiar en que ellos podrían llegar a un lugar seguro. A medida que avanzaban, el bosque se volvía más denso. Árboles altos, raíces expuestas y arbustos gruesos dificultaban la travesía, pero también ofrecían cobertura. La joven comprendió que cada obstáculo era una oportunidad para esconderse si alguien los perseguía. Su mente trabajaba rápidamente, analizando la mejor manera de moverse, eligiendo cada paso con cuidado y anticipando posibles peligros. La tensión era intensa, pero también estimulante, cada segundo de la huida era una prueba de su ingenio y valentía. En un momento, escucharon voces más cercanas. La joven contuvo la respiración, sintiendo como el miedo subía por su columna vertebral. El hombre, con un movimiento rápido pero suave, guió al caballo hacia un grupo de arbustos densos. La joven se agachó, dejando que la sombra de los arbustos la cubriera. Sus manos se aferraban al hombre, y sus ojos buscaban cualquier movimiento sospechoso. Sabía que si eran descubiertos, podrían ser alcanzados en cuestión de segundos. El hombre le habló en un susurro: mantén la calma. Solo sigue mis movimientos y no mires atrás. La joven asintió, y ambos permanecieron inmóviles por un momento, escuchando cómo las voces pasaban cerca de ellos. La sensación de peligro era intensa, pero el control y la experiencia del hombre les permitió evadir la amenaza sin ser vistos. Cuando las voces se alejaron, la joven soltó un suspiro de alivio silencioso, agradecida por la habilidad de su salvador y por la oportunidad de continuar su huida. Mientras retomaban el camino, el hombre aceleró ligeramente el caballo, buscando terreno más abierto donde pudieran avanzar más rápido. La joven se inclinó hacia adelante, sintiendo la velocidad y el viento que golpeaba su rostro. La adrenalina recorría su cuerpo, pero también sentía un creciente sentido de esperanza. Estaban cada vez más lejos del peligro inmediato y más cerca de un lugar seguro. El paisaje comenzaba a cambiar. La densa vegetación dio paso a colinas suaves y praderas abiertas. La joven pudo ver a lo lejos el río que recordaba desde niña, un lugar que le daba referencia y seguridad. Sabía que si podían alcanzar el río, tendrían una ruta natural para continuar su escape. La presencia del hombre y su habilidad para guiar el caballo eran cruciales en ese momento, cada indicación suya era una oportunidad de supervivencia. Mientras cruzaban la pradera, la joven se dio cuenta de lo cansada que estaba, pero también de lo fuerte que se sentía. Cada momento de miedo, cada decisión tomada con rapidez y cada paso dado con cuidado habían fortalecido su determinación. Sabía que no podía permitirse flaquear. La libertad estaba al alcance de sus manos, y debía mantener la concentración hasta llegar a un lugar seguro.
El río finalmente apareció ante ellos, brillando con la luz de la luna. La joven podía sentir cómo la proximidad del agua le daba esperanza. El hombre guió al caballo hacia un sendero que los llevaba a la orilla, donde podrían descansar un momento y planear el siguiente paso. La joven sintió una mezcla de alivio y emoción. Habían superado los obstáculos más peligrosos de la noche, pero la huida aún no había terminado. Mientras descansaban, el hombre le habló suavemente: estamos cerca de un lugar seguro, pero debemos seguir con cuidado. No podemos relajarnos aún. La joven asintió, comprendiendo la importancia de sus palabras. Aunque estaban un poco alejados del peligro, la prudencia seguía siendo esencial. Cada sombra, cada sonido y cada movimiento del caballo podían ser decisivos para su supervivencia. Aprendió que la huida no era solo correr, era pensar, observar y actuar con inteligencia. El tiempo pasó mientras se movían junto al río, buscando un lugar donde pudieran descansar sin ser descubiertos. La joven apache sentía cómo la tensión disminuía ligeramente, pero su atención seguía al máximo. Cada paso los acercaba más a la libertad, y cada decisión tomada con cuidado fortalecía su confianza. La noche, que al principio parecía un enemigo, se convirtió en su aliada, ofreciendo sombras y cobertura mientras avanzaban. Finalmente, encontraron un pequeño claro cerca del río donde podían detenerse un momento. La joven descendió del caballo con cuidado, sintiendo la tierra húmeda bajo sus pies. El hombre le indicó que permaneciera atenta, pero que podían recuperar algo de energía antes de continuar. La joven respiró profundamente, sintiendo por primera vez desde que comenzó su huida que estaban más cerca de un lugar seguro. Mientras descansaban, la joven reflexionó sobre todo lo que había sucedido: el miedo, la tensión, la necesidad de confiar en alguien más y la determinación que la había mantenido en movimiento. Cada experiencia la había transformado, enseñándole que la valentía no era solo enfrentar el peligro, sino también tomar decisiones inteligentes y buscar aliados cuando era necesario. La huida había sido intensa, pero también la había hecho más fuerte y consciente de sus capacidades. La joven apache se tomó un momento para recuperar el aliento mientras permanecía junto al hombre y el caballo, cerca del río. La tensión de la noche aún estaba presente, pero por primera vez sentía una mezcla de alivio y esperanza. La experiencia de la huida la había cambiado. Ya no era solo una muchacha de la aldea, sino alguien que había enfrentado el miedo y había confiado en su instinto y en la ayuda de un aliado para escapar del peligro. El hombre observaba a su alrededor con cuidado, asegurándose de que no hubiera rastros de quienes los habían perseguido. Su postura era firme, sus ojos atentos y su respiración controlada. La joven comprendió que aunque estaban más seguros, aún no podían relajarse por completo. Cada segundo contaba, y la prudencia seguía siendo esencial para llegar a un lugar verdaderamente seguro. Después de unos minutos de descanso, el hombre guió al caballo río arriba por un sendero estrecho y oculto entre los árboles. La joven lo siguió, manteniendo su atención en cada detalle del terreno. Raíces, piedras y arbustos podían ser peligrosos si no se movían con cuidado, pero también servían como protección ante cualquier sorpresa. Cada paso que daban era una prueba de paciencia y concentración, y la joven comenzó a sentir cómo su confianza crecía junto con su determinación. El río serpenteaba por el bosque, creando pequeños claros y zonas de tierra firme. Estos lugares les permitían avanzar más rápido sin perder la cobertura que les ofrecían los árboles. La joven sentía cómo la adrenalina comenzaba a mezclarse con una sensación de satisfacción. Cada movimiento correcto los acercaba más a la seguridad. Podía imaginarse ya el momento en que finalmente podrían detenerse y respirar sin miedo. Mientras avanzaban, la joven recordó las historias que su abuela le contaba sobre la resiliencia y la fortaleza del espíritu humano. Cada paso de la huida parecía darle sentido a esas enseñanzas. Comprendió que la valentía no solo consistía en enfrentar un peligro inmediato, sino también en mantener la calma, pensar con claridad y confiar en las decisiones correctas. La experiencia de la noche la había transformado,
y la joven sentía que ahora era capaz de enfrentar cualquier desafío con determinación. El hombre, que seguía guiando el caballo con seguridad, notó su mirada reflexiva y le habló suavemente: «Estás haciendo muy bien. Solo necesitamos un poco más de esfuerzo, y estaremos a salvo». La joven asintió, agradecida por sus palabras y por la confianza que transmitía. Su presencia no solo ofrecía protección física, sino también apoyo emocional. Saber que alguien experimentado la acompañaba le permitía concentrarse en moverse con cuidado y rapidez, sin que el miedo la paralizara. La joven comprendió que la libertad a veces no se alcanza sola, sino con aliados que saben cómo enfrentar los desafíos. El sendero comenzó a abrirse más, y el bosque se volvió menos denso. La luz de la luna iluminaba el río y los claros a su alrededor, y la joven pudo distinguir un terreno más seguro donde podrían descansar plenamente. La sensación de estar cada vez más cerca de un lugar seguro le dio fuerzas renovadas. Cada paso se volvía más ligero, cada movimiento más confiado. La huida ya no era solo un acto de supervivencia, era un viaje hacia la esperanza y la libertad. En un momento, escucharon el murmullo de un arroyo que se unía al río principal. El sonido del agua corriente era reconfortante, y la joven sintió que la naturaleza misma les ofrecía un refugio. El hombre guió al caballo hacia la orilla, encontrando un terreno firme y protegido por árboles cercanos. La joven descendió del caballo con cuidado, sintiendo la tierra húmeda bajo sus pies y respirando profundamente el aire fresco de la noche. Por primera vez en horas, pudo sentir la seguridad de estar fuera del alcance inmediato del peligro. Mientras descansaban, la joven apache observó el cielo estrellado y se permitió un momento de reflexión. Pensó en su aldea, en su familia y en todo lo que había dejado atrás, pero también comprendió que la experiencia que vivió la había hecho más fuerte y consciente de su propia capacidad. La huida no solo le había salvado la libertad, le había enseñado sobre la paciencia, la observación y la importancia de confiar en su instinto. El hombre, percibiendo su tranquilidad creciente, le habló nuevamente: «Ahora podemos tomarnos un momento para descansar de verdad. Has sido valiente y fuerte. Nadie podría pedir más». La joven sonrió ligeramente, sintiendo gratitud por su ayuda. Comprendió que aquella noche había sido un punto de inflexión en su vida. No solo había escapado de un peligro inmediato, sino que había aprendido a confiar en su propia fuerza y en la de aquellos que realmente desean ayudar. La sensación de libertad que empezaba a experimentar era más que física, era emocional y espiritual. Pasaron un tiempo junto al río, descansando y escuchando el sonido del agua. La joven se permitió relajarse, dejando que su cuerpo y su mente recuperaran fuerzas. Sabía que todavía quedaban desafíos por delante, pero la experiencia de la huida le había dado una nueva perspectiva, podía enfrentar cualquier obstáculo con paciencia, cuidado y valentía. Cada decisión tomada durante la noche había fortalecido su confianza en sí misma y en el poder de actuar con inteligencia y calma. Mientras la joven miraba el reflejo de la luna en el agua, sintió una mezcla de alivio y gratitud. Había superado el miedo, había confiado en un aliado y había utilizado su ingenio para escapar del peligro. La noche que comenzó llena de tensión y miedo ahora terminaba con una sensación de paz y esperanza. Sabía que su vida no volvería a ser igual, pero también comprendió que estaba preparada para enfrentar su futuro con determinación y coraje. El hombre, notando su mirada reflexiva, le dijo: «Esto no es el final. Es un nuevo comienzo. Aprovecha esta libertad y cuídala». La joven asintió, sintiendo la verdad de sus palabras. Había logrado escapar de una situación peligrosa y ahora tenía la oportunidad de elegir su propio camino. La experiencia de la noche le había enseñado lecciones valiosas sobre la paciencia, la observación, la valentía y la confianza. Comprendió que la libertad no se da por sentada, se alcanza con esfuerzo, cuidado y determinación. Mientras avanzaba el amanecer, la joven apache y el hombre continuaron su camino por el sendero junto al río, alejándose de la aldea y de cualquier amenaza. Cada paso los acercaba más a un lugar seguro, a un futuro lleno de posibilidades.
La joven sentía cómo la tensión de la noche se transformaba en fortaleza, como cada experiencia vivida la había preparado para enfrentar lo que viniera. La huida había terminado, pero su viaje hacia la libertad y la vida que deseaba apenas comenzaba. Finalmente, encontraron un lugar protegido, donde podían descansar y sentirse verdaderamente seguros. La joven descendió del caballo y respiró profundamente, sintiendo el aire fresco y puro. Miró a su alrededor, contemplando la naturaleza tranquila, y se permitió un momento de gratitud, por la ayuda recibida, por su propia fuerza y por la oportunidad de un nuevo comienzo. La noche de miedo y tensión había terminado, y con ella, una etapa de su vida había quedado atrás. La joven apache comprendió que, aunque el camino por delante podía tener desafíos, había aprendido la lección más importante: la valentía no siempre consiste en enfrentarse sola al peligro, también está en confiar en otros, actuar con ingenio y nunca perder la determinación de proteger la propia libertad. Con esa certeza en su corazón, se preparó para seguir adelante, lista para escribir el próximo capítulo de su vida, libre y fuerte, con la seguridad de que había vencido la adversidad y que podía superar cualquier obstáculo que se presentara.